Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la conversación de la tarde. Hace un momento he compartido el formato del debate por escrito. Voy a pasar a compartirlo ahora por audio. 1 minuto de presentación, 15 minutos para exposición, 3 preguntas de forma intercalada con sus respectivas respuestas, 10 minutos de refutación y finalmente 1 minuto para la despedida. Por favor, va a comenzar nuestro hermano Walter. Adelante, hermano Walter, preséntese, por favor. Tiene 1 minuto para presentarse, por favor, hermano Walter. Yo soy Walter Benítez, acá de Encarnación, Paraguay, y soy católico. Toda la vida fui católico. Eh, soy, soy catequista también, enseño a los niños. Y bueno, eso, soy cristiano. Y vengo a defender la postura de nosotros los católicos, ¿no? La, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y esta presencia es una enseñanza constante de la Iglesia durante 2000 años. Y va a ser nuevamente la misma enseñanza, porque la enseñanza viene de los apóstoles. Esta enseñanza va a perseverar si la Iglesia persiste, por 2000 años más. Hermana Laura, por favor, pase a presentarse ahora por el espacio de 1 minuto. Hola, bendiciones a cada uno en sus hogares. Soy Laura Ocampos de Paraguay, soy cristiana bíblica. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la Eucaristía desde el punto bíblico. Y como decía Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Y no vengo con sabiduría humana, con excelentes palabras, más bien le pido a Dios que Él sea guiando su palabra. Y en el versículo 14 sigue diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es que sea Dios guiando su palabra y oremos siempre antes de escuchar el punto de vista de cada participante de este debate. Que sea Dios guiando. Oremos y que Dios hable a nuestro corazón y que sea la palabra de Dios alumbrando nuestro camino. Bueno, saludos a cada uno de nuestros tertulios. Bienvenidos. Saludos también a cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo, quienes ya están siguiendo la iniciación del debate detrás de los celulares. Bueno, hermana Laura y hermano Walter, por favor no enviar audios de más de 2 minutos. También evitemos los ataques personales, los ad hominem, por favor. Ahora sí, vamos a comenzar con la exposición por un espacio de 15 minutos de nuestro hermano Walter. Adelante, hermano Walter, puede comenzar ahora con su exposición. El tiempo es suyo. Bueno, voy a tratar de sintetizar lo más sintético posible porque el tiempo así lo pide. Em, Tengo cuatro razones por las que nosotros los católicos interpretamos que Jesús, cuando está diciendo hay que comer mi carne y beber mi sangre, está hablando en forma literal. Hay cuatro razones. La primera razón, tengo anotado acá, eh, es la palabra de Jesús. O sea, Jesús está hablando, cuando él habla de comer su carne, está hablando en forma literal. O sea, ¿por qué? Porque cuando él utiliza en el versículo 55, en Juan 6:55, él usa una palabra que se llama, dice él, voy a leer esto en la Biblia, ¿verdad? Dice él, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué se refiere a eso? No, lo verdadero es lo contrario simbólico. La palabra verdadero significa que es real, no algo simbólico. Entonces, el primer punto, entonces, cuando estamos hablando de interpretar, ¿cómo se debe interpretar esa palabra? Algo simbólico.
em, o real. Entonces, eh, estoy, estoy diciendo que Jesús está diciendo, por las propias palabras de Jesús, él está diciendo que es verdadero. O sea, no utilizó la palabra simbólico, sino verdadero. Ese es el primer punto. El segundo punto fue por qué Jesús está hablando en forma literal de comer su carne y no en forma simbólica. El segundo punto sería el, el contexto en que, en que Jesús dice las cosas. O sea, en ese contexto, o sea, si uno lee todo el Evangelio de San Juan y también los otros evangelios, se da cuenta que Jesús siempre, cuando alguien no le entiende las palabras, cuando no le entiende bien, entonces él aclara en ese momento. Si él no le entendieron bien, si él está hablando en forma simbólica o real, entonces él está aclarando. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan 11:11. Dice, Leo dice, voy a leer Juan 11:11, dice, por ejemplo, que Lázaro, Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Entonces los discípulos le dicen, Lázaro, entonces si duerme, entonces estará bien. Estaba pensando, ellos pensaron que estaba hablando en forma literal, o sea, está durmiendo de sueño. Pero Jesús les corrige, le dice, les dijo abiertamente, en el versículo 14, Juan 11:14, le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. O sea, Jesús, cuando alguien no lo entiende, él explica abiertamente. ¿Sí? También en el caso, por ejemplo, de la levadura de los fariseos, tenemos acá, por ejemplo, en Juan 6:60, no, me equivoqué, Mateo 16:5, por ejemplo, Jesús dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos, los discípulos, en el versículo 5, ellos entendieron como algo real, la levadura. Ellos entendieron que era pan. Entonces, en el versículo 11 Jesús le dice, ustedes no entienden, yo no entienden, estoy hablando de la doctrina, de la doctrina. Entonces Jesús siempre, cuando alguien no le entiende, está diciendo que les explica, no le deja con la duda. En el caso de Juan 6:60, Jesús está hablando de comer su carne y beber su sangre, y los discípulos se escandalizaron. Dice, los judíos le dicen, ¿cómo él puede darnos de comer su carne? Y Jesús es en el versículo 52. ¿Cómo puede esto darnos de comer su carne? ¿Cómo puede este comernos su carne? Y Jesús le dijo, de cierto, digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, él no les corrigió, él les dijo literalmente, les repitió. Es una forma de hablar de Jesús cuando él quiere eh, enfatizar algo, no les corrige, sino que sigue con la misma idea antes, sin señal de que él quiso decir lo que está diciendo y ellos lo entendieron bien. El tercer punto de por qué es real y no simbólico lo tenemos, por ejemplo, en las cartas de San Pablo. ¿Cómo interpretaban los primeros cristianos este simbolismo? Eh, ¿Realmente los primeros cristianos creían que Jesús estaba en forma simbólica? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. O tenemos que interpretar que fue real. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 11 de 1 Corintios, San Pablo está hablando de la Cena del Señor, y él dice, empieza en el versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, ahí va a empezar contando la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Que está en Mateo 26, 23 y Marcos 22, 19. Pero acá en el versículo 10, 28, dice, 27 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Acá está San Pablo diciendo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa indignamente. ¿Qué significa eso? Que uno
tiene que discernir si Jesús está o no en esa Eucaristía, en la Eucaristía, si realmente es el pan o el vino. ¿Por qué? ¿Por qué no es simbólico en la forma de hablar de San Pablo? Porque nadie puede, dice acá, ser culpable de algo que es simbólico. Esa es la respuesta. O sea, realmente San Pablo creía que eso era real, que Jesús estaba realmente presente, así como creemos los católicos actualmente y como enseñó Jesús en Juan 6. ¿Por qué? Porque dice, el que come y bebe indignamente será culpado del cuerpo. Nadie es culpable de algo que es simbólico. Entonces ahí está la interpretación que nosotros le damos y que es coherente con Juan 6 y con la enseñanza de la Iglesia Católica. Bueno, el último punto que no es bíblico, pero que podemos enseñarnos para reflejar eh, el por qué que los católicos creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, realmente presente y no en forma simbólica, como enseñan los evangélicos, los protestantes, es porque los primeros cristianos, los primeros cristianos creían eso. Ellos creían que Jesús estaba presente en la Eucaristía. Por ejemplo, hay muchos, pero voy a citar a dos nomás. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. ¿Quién fue San Ignacio de Antioquía? Para el que no le conoce, fue un mártir. Él fue llevado, comido por los leones. Fueron los primeros cristianos que fue martirizado en Roma. Y él fue discípulo de San Juan. Fue uno de los discípulos de San Juan, el mismo que escribió el mismo que escribió el Evangelio de San Juan 6 y el Apocalipsis. Fue su discípulo según la historia. Entonces, San Ignacio de Antioquía dice en un sus escritos, en una de sus cartas a la gente de Esmirna, él escribió muchas cartas, pero en una de las cartas dice, hablando de los docetas, los docetas dice, los docetas eran unos herejes que no creían en la carne, o sea, no creían en la carne del Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice de ellos, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Señor Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados. Hasta ahí en capítulo 6 de la carta de los de Esmirna. Hasta ahí la cita de San Ignacio. O sea, San Ignacio está hablando como católico. Él está diciendo que los dos zetas, que serían la postura protestante de hoy, se abstienen de la Eucaristía y de la oración. Y por no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la misma postura que tenían los dos zetas de antes, ahora tienen los evangélicos actualmente. Otra cita de un padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, que vivió un poquito después, ya en el año 350, dice él en sus catequesis, escribió un libro, varias catequesis, ¿verdad? Estas son citas de los primeros cristianos, dice San Cirilo de Alejandría. Los que reciben la comunión deben estar convencidos de lo que aparenta, de lo que aparenta es pan, no es pan, aunque sabe así. Y lo que aparenta ser vino no es más vino, aunque su sabor sea así. Hasta ahí la cita de San Cirilo de Alejandría. Bueno, para terminar voy a citar eh, por qué a Jesús le voy a citar, porque a mí parece algo fundamental el hecho de que Jesús esté presente o no esté presente. Y esto es fundamental porque mm, de aceptar o no aceptar que Jesús está presente en la Eucaristía, depende de la salvación eterna de todos, de todas las personas. Entonces dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo. Y esto son palabras de Jesús y yo lo entiendo, ¿verdad? Como algo importante y que repercute en nuestra salvación eterna. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, este es el primer grupo. Los que no comen eh, la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no van a tener vida.
Ese grupo serían los evangélicos y los católicos que no practican, porque hay católicos que nunca van a misa, pero son católicos. Entonces, esas personas no tienen vida, no van a tener vida porque Jesús dijo. El segundo grupo es que serían los católicos que nos vamos a la misa y que somos un poco más conscientes de nuestro deber y del Evangelio, ¿verdad? De la Biblia, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. O sea, es una promesa que Jesús hace. Y por eso de ahí viene la importancia de comer su carne y beber su sangre. Gracias por su cuidadosa exposición, hermano Walter. Hermana Laura, asumo de que ya debe de estar preparada para, en el trayecto de los 15 minutos siguientes, presente su exposición. Adelante, hermana. Que Dios siga guiando su palabra. En primer lugar, tenemos que ver qué significa Eucaristía. Eucaristía es la acción de gracias. La Eucaristía bíblica significa dar las gracias. Era algo que comúnmente hacían los judíos a la hora de comer, sobre todo a la hora de comer pan. En Mateo 15:36, por ejemplo, se menciona la palabra Eucaristeis, que significa dar gracias, eclasen, romper el pan o partirlo. Bueno, nosotros vemos que según los católicos, los verdaderos creyentes del catolicismo, enseña que el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, doctrina que recibe el nombre de transustanciación. Esta enseñanza fue desarrollándose poco a poco hasta que en el siglo XIII la palabra se definió y se utilizó oficialmente por primera vez. Vemos también que muchos católicos lo toman de forma literal. Sin embargo, la nueva enciclopedia católica dice esto y lo dice textualmente. Dice, advierte, no debemos confiar demasiado en la literalidad de las palabras. Y eso lo dice la enciclopedia católica. En el año 1967 lo dijo. Y vamos a ir desarrollando este tema acerca de que si literalmente es o no la sangre, el cuerpo de Cristo. La Eucaristía es la acción de gracias por el sacrificio de Cristo. Jesús no se refería de su carne en forma literal, dijo en forma simbólica, porque él dijo, en memoria de mí, hablaba de la partición del sacrificio de Cristo. Y si vemos nosotros lo que decía San Ignacio de Antioquía, él mismo decía, solo que algunos católicos amigos malinterpretan, y él decía, deseo el pan de Dios, deseo ser sacrificado, porque la carne de Cristo fue sacrificada. Él decía, soy el trigo de Dios. ¿Acaso él también se aparece en la Eucaristía? Él decía, deseo ser el pan de Dios, soy trigo de Dios y soy molido por los destellados de las fieras y para ser hallado por puro de Cristo. ¿Acaso él también se transmutó? ¿Acaso en él ocurrió también la transustanciación? Acá el problema está en que cambian cambian el propósito de lo que Dios dice en su palabra. Cambian la persona por el símbolo. Jesús no puso énfasis en el pan ni en el vino, sino en la copa. Él dijo, esta copa, y bebierais de esta copa, así dijo, porque la copa es el recipiente que guarda el vino. Él habla de él mismo. A lo largo de la historia de la iglesia, la mayoría de las personas ha favorecido la postura de la presencia real de Cristo, y acá está la controversia. Pero nosotros, si vemos el uso del verbo ser, cuando dice, esto es mi cuerpo, es, el verbo es, también está en el uso metafórico, donde el verbo ser
puede significar representa. Por ejemplo, pensemos en las declaraciones yo soy de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta por la que deben entrar los hombres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cualquiera sea la forma en que leamos estos textos, queda claro que Jesús está usando el sentido representativo del verbo ser de manera metafórica. Cuando Él dice yo soy la puerta, no está diciendo literalmente que allí donde hay piel, Él tenga algún tipo de revestimiento de madera y bisagras. Él quiere decir yo soy metafóricamente el punto de entrada al reino de Dios. Para entrar a una habitación hay que cruzar la puerta. De igual modo, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que pasar a través de mí. Eso es lo que quiere decir Jesús. Cuando llegamos a las palabras de la institución de la cena del Señor, la pregunta obvia es, ¿cómo está usando aquí Cristo la palabra es? ¿Está diciendo Jesús, este pan que yo estoy partiendo realmente es mi carne y esta copa de vino que he bendecido es mi sangre? Cuando las personas están bebiendo el vino, ¿realmente están bebiendo su sangre física? Cuando están comiendo el pan, ¿realmente están comiendo su carne física? De esto se trata, esta controversia. Y acá el verbo es significa representa. El problema acá está en que nuestros amigos, lastimosamente, interpretan mal al ver los elementos como lo más importante y no ver al verdadero importante que es Jesús. Ellos dan más importancia al clavo que al crucificado, dan más importancia a la sangre que al que fue sacrificado. ¿Acaso vimos a sus apóstoles juntando la sangre de Jesús? ¿Acaso vimos a los apóstoles haciendo un monumento de la tumba? No, la tumba no era lo realmente importante. Lo realmente importante era el que se levantó de la tumba. Ese era el realmente importante. No esa sangre, sino ese ser que vertió la sangre por nosotros, no la sustancia. Nosotros analizamos San Juan capítulo 5, versículo 2, donde dice, mi comida es verdadera. Los católicos dicen que se convirtió en verdadera comida. Mi carne es verdadera comida o mi sangre es verdadera bebida. Eso se refería a que la comida es verdadera. Se refiere a que el alimento es verdadero. Él decía, yo soy el agua. Eso también decía él. ¿O acaso el agua literalmente es Jesús? Si no, nos iríamos a eso. Pasa que ellos, por la raíz de idolatría, porque acá hay una sutil raíz de idolatría, porque supuestamente la presencia de Dios está en ese elemento. Dios no puede contenerse. Esta es la segunda enseñanza céntrica más importante de la doctrina católica, utilizando el mal adoctrinamiento, y hace que uno se encierre en prisiones de argumentos, y debemos tomar esto con pinzas, a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Y ahí vemos lo que decía San Ignacio. Él decía, no tengo el deleite en alimentos de la corrupción, los deleites de esta vida, deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor corruptible. Y esto, según la apologética católica, está mal interpretada, porque él se refería al deseo que tenía de esa cena con el Señor. Y él también decía, soy el trigo, me gustaría ser molido. Así decía él. ¿Y acaso él se transmutó también? ¿Acaso la transustanciación también ocurrió
En él, ¿acaso en la Eucaristía él también está presente? Literalmente, no es la sangre, el cuerpo de Cristo, no es la carne, la sangre de Cristo. Es simbólicamente porque decía, en memoria de mí. Bien, amados hermanos, ya que hemos pasado por el área de la exposición, pasamos ahora al área de las preguntas intercaladas. Va a comenzar nuestro hermano Walter formulando su primera pregunta. Adelante, hermano Walter. Por favor, tiene un minuto para formular su pregunta y el que va a responder 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle es a Laura, si ella conoce en Juan 6 algún, alguna cita, algún pasaje donde dice que Jesús dice que es simbólico, se utiliza la palabra simbólico, donde Jesús dice que mi carne es símbolo o esto representa mi cuerpo. Si por ahí conoce ella, que yo sepa, la Biblia de los testigos de Jehová dice eso, pero creo que estamos de acuerdo que la Biblia de testigos de Jehová por ahí no tiene muy buena traducción, o sea que no va a ser muy, eh, no es un parámetro para responder. Pero si vos conocés en la Reina Valera que diga eso, te escucho. Hermana Laura, pase por favor a responder su primera pregunta. Justamente vos ahí en tu pregunta dijiste representa. Representar significa simbolizar. En Juan 6 podemos ver por las palabras comer mi carne y beber mi sangre, el Señor hablaba de creer en Él, es decir, todos los que creen serán resucitados en el día final. La carne y la sangre de Jesús es verdadera de vida, en contraste con el alimento y la bebida de este mundo, que solo es temporal. Por lo tanto, el valor del sacrificio de su muerte en la cruz jamás caduca. Cuando aceptamos al Señor como nuestro único redentor, Él viene a nuestras vidas y lo asimilamos en nuestro mismo ser, formando parte de nosotros como alimento espiritual, viniendo a nuestra vida en la que siempre permanecerá y nosotros perpetuamente en Él. Es tan fácil y es tan claro que utilice su propio fragmento de la palabra para desmentirlo. Hermana Laura, puede pasar a formular su primera pregunta. Adelante. Mi pregunta para Walter es esta. Cuando San Ignacio de Antioquía decía, soy trigo de Dios y soy molido, en este caso, San Ignacio también está presente en la Eucaristía. San Ignacio también se transustanció, se transmutó en ese elemento. Hermano Walter, puedes pasar a responder tu primera pregunta. Bueno, cuando San Ignacio de Antioquía, es cierto lo que decís en su carta, en una de sus cartas, él iba a presentarse ante los verdugos, era llevado por unos cuantos guardias y pasó por varias ciudades. Y en uno de sus escritos él dice, ¿verdad?, que él está preparado para ser trigo, o sea, en forma metafórica. Él está diciendo que él será sacrificado y él está diciendo que él va a ser como trigo molido, se refiere a las fieras que le van a comer, ¿verdad? Entonces, es obvio que cuando él habla de eso, él está hablando en forma figurada. Él no está diciendo que es literalmente que hay una transustanciación ahí. Bueno, lo que la diferencia entre Jesús y la diferencia entre Jesús y San Ignacio es que San Ignacio eh, nunca dijo el pan que yo daré es mi carne, la cual lo daré por la vida del mundo. En eso radica la diferencia. Jesús está hablando en forma literal, porque él dice, yo soy el pan, en Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguien come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. O sea, San Ignacio nos dice, yo soy trigo y mi trigo es, o sea, yo soy carne, ¿no? Él no dice eso. Él dice, yo soy trigo, está hablando en forma figurada.
pero eh, no hay una comparación entre Jesús. Es válida la comparación, pero Jesús está hablando en forma literal porque él dice, él es mi carne, o sea, el pan que yo daré es mi carne. Sin embargo, San Ignacio no dice eso, no dice el trigo, el cuerpo que yo tengo es el pan, o sea, yo soy trigo y eh, es, yo estoy dando mi carne, no sé si me entiendes. O sea, no está hablando en forma literal, está hablando en forma figurada. Hermano Walter puede pasar a formular su segunda pregunta. Adelante. Le pregunto a Laura si ella cree que Jesús eh, siempre dice la verdad, que él nunca miente. Hermana Laura, pase a responder su segunda pregunta. Sí, claro que sí, Walter. Claro que creo que lo que Jesús dice es siempre verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Por eso Él dijo, esta es mi carne. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan. Por eso Jesús dijo, yo soy el agua, yo soy la puerta. Él dijo, yo represento la puerta para que por Él entren. Yo represento el agua para que bebamos esa agua de la cual Él habla y dice que nunca más tendremos sed y lo habla espiritualmente. Claro que creo en la palabra de Dios y claro que creo que Jesús dice la verdad, que Él no miente. Él es el pan que no perece. Él es el agua, Él es la puerta. Hermana Laura, pase a formular su segunda pregunta. Adelante, hermano. Bueno, de acuerdo a lo que entendemos de lo que es verdaderamente la Santa Cena y lo que dice en Hebreos 7:27, que Él se ofreció de una vez y para siempre. Mi pregunta es, ¿por qué si ya Él fue sacrificado, por qué invalidan los méritos de Jesús en las misas y cada vez vuelven a sacrificar a Cristo? Hermano Walter, responda su segunda pregunta. Adelante, hermano. Bueno, lo que dice Hebreos 7:27 es correcto. Jesús se sacrificó una sola vez para siempre. O sea, en ese punto, por ejemplo, vos tenés que tener en cuenta que los católicos estamos de acuerdo, porque está en la Biblia, es palabra de Dios. Entonces, si Él se sacrificó una vez para siempre, eh, no hay nada que discutir, es solamente una vez. Eh, pero el sacrificio de Jesús no es solamente para las personas que vivieron en ese momento, hace 2000 años, sino que es un sacrificio que trae la salvación a todo el mundo y a toda la gente de todos los tiempos. Nosotros los católicos creemos que el sacrificio de la misa no es una repetición, no es una repetición, sino es el mismo sacrificio de hace 2000 años se hace presente en cada misa. No es que cada vez se le mata a Jesús cada vez que hay una misa. No. ¿Por qué es importante por qué es un sacrificio que abarca a todo? Porque el sacrificio de Jesús eh, salvó a la gente del Antiguo Testamento, a todos los profetas, salvó a la gente en esa época, de hace 2000 años, también nos salva a nosotros que vivimos 2000 años después y nos va a salvar a nuestros nietos, nuestros hijos, o sea, para el futuro. Es un sacrificio que abarca eh, toda la humanidad y toda la historia. Y no es el mismo sacrificio, o sea, no es una repetición, sino que el mismo sacrificio se hace presente. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo, en Dios no hay tiempo. O sea, el mismo sacrificio que hizo hace 2000 años es el mismo sacrificio que se hace en cada misa. No hay diferencia en eso. Hermano Walter, puede pasar a formular su tercera y última pregunta. Bueno, Laura, teniendo en cuenta que me respondiste en la pregunta anterior, yo te pregunté si Jesús siempre dice la verdad. Bueno, y teniendo en cuenta que Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, eh, el pan que yo daré es mi carne. O sea,
¿Vos crees que Jesús tiene el poder, como ya dijiste que Jesús siempre dice la verdad? Y él dijo, yo soy el pan de vida bajo el cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Vos crees que Jesús tiene poder para hacer lo que él dice? O sea, ya que vos dijiste que él siempre dice la verdad. Entonces, yo quiero saber si vos crees que, si él dice, mi carne es verdadera comida, el pan que les daré es mi carne para la vida del mundo, ¿vos crees que él tiene poder para cambiar para hacer lo que él dice? Hermana Laura, pase a responder su tercera y última pregunta. Justamente te estaba diciendo que yo creo en la palabra de Dios, que creo en lo que dijo Jesús cuando dijo, yo soy el camino. ¿Qué significa yo soy el camino? Significa que Él es el único sendero para encontrar la salvación. Cuando dijo, yo soy el agua, que Él es el agua espiritual que podemos beber para vida. ¿Qué significa cuando dijo, yo soy la puerta? Que solo por Él podemos entrar. ¿Qué significa cuando dijo, yo soy el pan? Que Él es la verdadera comida, no esa comida temporal, no lo temporal que tenemos ahora, sino que se refiere espiritualmente a lo que Él nos promete de su reino. Hermana Laura, formule su tercera y última pregunta, por favor. Bueno, cuando Jesús dice yo soy el agua, ¿qué significa la palabra soy en el verbo es? ¿Qué significa el verbo es? Y si Jesús también se transustanció en el agua. Hermano Walter, pase a responder su tercera y última pregunta. Bueno, cuando Jesús dice yo soy el agua, o yo soy la puerta, o yo soy la vid, él está hablando en forma figurada. ¿Por qué? Porque él no está diciendo directamente que él es una puerta. Es exactamente como vos decís. Significa a través de él puede entrar al Padre. O yo soy el agua. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Él nunca dice estas puertas soy yo. Él nunca dice el agua soy yo. Esta agua soy yo. Él nunca dice eh, esta vid soy yo. Pero en el caso del pan, él dijo, por ejemplo, en Mateo 26, él dice, em, partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Él no agarró la uva y dijo, esta uva soy yo, esta uva es mi cuerpo, o esta puerta es mi cuerpo. Entonces, o sea, en ese caso, hay una diferencia, ¿no? Además, cuando los discípulos o los judíos le escuchaban decir, por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy la vid, o yo soy el agua, los discípulos no le cuestionaron, porque sabían que él estaba hablando en forma simbólica. Obviamente, cuando Jesús dijo eso, estaba hablando en simbólica. Pero cuando Jesús dijo, el pan que yo les daré es mi carne, ahí sí ya eh, protestaron. ¿Cómo pueden dar a comer su carne? Evidentemente, él ya entendió, los judíos no son unos tontos, entendieron que él estaba hablando en forma literal. ¿Por qué? Porque por eso protestaron y muchos después le abandonaron, porque no estaba hablando en forma literal, estaba hablando en forma figurada, estaba hablando en forma literal. Bien, amados hermanos, después de haber pasado por el área de la exposición y de las preguntas, pasamos ahora al área de la refutación. Ahora cada uno va a tener un espacio de 10 minutos para refutar la postura de su contrincante. Vamos a comenzar con nuestro hermano Walter. Adelante, Walter. Bueno, vamos a ver si ordeno todo. Cuando Laura dijo que la Eucaristía es la acción de gracias, está en lo correcto. Sí. La Biblia dice, partió el pan y dio gracias. También cuando dice que cuando dijo ella, por ejemplo, en su exposición de eh, se- que la acción de gracias se daba en el contexto de la comida, tiene razón, pero la acción de gracias se daba en el contexto. Jesús
dio gracias en Mateo 26 y en Lucas 22:19, por ejemplo. No solamente en la comida, sino en el contexto de la Pascua. Entonces, ella dijo, por ejemplo, que la Iglesia Católica en el siglo XIII oficialmente instituyó o sea, enseñó la institución, o sea, la transfiguración enseñó oficialmente, no sé cómo decirlo. Entonces, tiene razón, a partir del siglo XIII, pero eso no significa que, que la Iglesia empiece a enseñar la transfiguración eh, a partir del siglo XIII. La Iglesia siempre enseñó, ya a partir de los primeros cristianos, los primeros apóstoles, que el pan se convertía en el cuerpo de Cristo. Una prueba, por ejemplo, por ejemplo, en lo que yo di, las citas patrísticas, ¿verdad? En San Ignacio de Antioquía, también de San Justino y todos los primeros cristianos que creían en la transfiguración. San Cirilo de Alejandría, por ejemplo. Bueno, ella, por ejemplo, dijo, no debemos que la enciclopedia católica no debemos confiar en la literalidad de las palabras, pero ella no cita en qué parte de la enciclopedia dice eso ni en qué contexto dice. Entonces no sabemos a qué se refiere. Puede referir en formato de audio no se puede mostrar la cita así textualmente, así que es un poco difícil, yo entiendo ahora. Eh, También dice que San Ignacio habló en forma así. San Ignacio dijo, yo deseo ser glorificado por Dios. Es cierto, pero San Ignacio estaba hablando en forma eh, figurativa. ¿Por qué? Porque él no era trigo, o sea, él era una forma simbólica. Jesús también habló en forma figurativa, no hay problema. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la vid, él está hablando en forma figurativa, pero los discípulos, los judíos, se daban cuenta que era en forma figurativa, por eso no reaccionaron y no le criticaron. Pero en el caso de Juan 6 es diferente en la sinagoga de Cafarnaúm, porque ahí sí se ve una reacción adversa de los judíos. Y es Jesús reafirmando sus palabras. Inclusive en el versículo 54, él ya no utiliza la palabra para comer, el que come carne y sangre, ya utiliza otra palabra en griego que es trogon, que es roer, masticar, para enfatizar lo que le está diciendo, para enfatizar la literalidad de lo que le está diciendo. Porque en los versículos anteriores utiliza la palabra fago, que significa comer, pero comer más livianamente. Bueno, a ver, donde dice ella, por ejemplo, eh, dice, a lo largo de la historia las personas han favorecido la postura de la presencia real. Claro, porque no sé si ella sabe, ¿verdad? Pero una persona se llama Berengario, fue el primero que negó la presencia real. Nunca, hasta la Reforma Protestante, los cristianos creían que Jesús, o sea, los cristianos siempre creyeron en la presencia real. Solamente un hereje que se llama Berengario, en el siglo VIII más o menos, él negó eso y también los primeros reformadores protestantes, excepto Lutero y algunos, pero el resto negaron la presencia real. O sea, esto es una creencia que siempre fue creída por toda la iglesia. Por el tema de, este, mi pregunta para Laura fue si ella creía que Jesús siempre dice la verdad. Bueno, Jesús habló en forma simbólica y también en forma literal, ¿verdad? Cuando él hablaba en forma simbólica, nadie le contrario. Él dijo, yo soy la puerta, y los judíos no le dijeron, ¿cómo esto va a decir esto? No, ellos entendían que era algo figurativo. Pero cuando él dijo, yo soy el pan vivo bajado al cielo, y el pan que yo daré es mi carne, en el versículo 51 del capítulo 6 de Juan, ahí le contrariaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban dándose cuenta que Jesús estaba hablando en forma literal. Y Jesús, él fue una persona que él siempre dice la verdad, no le interesa si la gente acepta o no. Por eso le dice a San Pedro y a los apóstoles, ustedes también quieren irse. O sea, él no iba a cambiar eso. No iba a cambiar eso, sino que San Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo
tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, eh, hoy en día hay muchas personas, igual que los judíos, como por ejemplo mi hermana Laura o muchos evangélicos, que no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y así como a Jesús le abandonaron, también le abandonan, porque dice, ¿cómo puede ser que Jesús está presente en el pan? Eso es imposible, Él está en forma figurada. Esa misma actitud que tuvieron los judíos de esa época y también muchas personas de hoy en día que niegan la presencia real. Entonces, nosotros como somos seguidores del primer Papa, San Pablo, San Pedro, nosotros decimos, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Y nosotros entendemos en forma literal eso. Entonces, la pregunta que le hice a Laura fue si Jesús creía, o sea, si Jesús siempre decía la verdad. Y ella me dijo que sí. Bueno, y después la pregunta que le hice fue si Jesús tiene el poder para hacer eso que dice. Ella no me respondió directamente, simplemente salió que yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy la puerta. Me respondió eso. En realidad, la postura católica es muy clara, es muy clara. Cuando nosotros sabemos que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, y que Jesús nunca miente. Y cuando Jesús dice, eh, el pan que yo daré es mi cuerpo para la vida del mundo, el que come mi carne tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día, nosotros creemos que hay que comerle, porque Jesús dice, mi carne es verdadera comida, no dice, mi carne es un símbolo, representa, él dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces nosotros le creemos. ¿Por qué? Porque esto se trata, esto se trata de creerle a Jesús. Em, entonces, por eso nosotros comemos, porque sabemos que tenemos conciencia de que Jesús siempre dice la verdad y que Jesús tiene el poder para transformar, hacer lo que Él dice. Y Él dice, el pan que yo daré, es una promesa, el pan que yo daré es mi carne. Y en la última cena, en Mateo 26, Él dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces es bien claro. No dice, esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Es una añadidura a la palabra de Jesús. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca utilizó la palabra esto representa o esto simboliza. Eso es una añadidura, eso es una interpretación contraria al resto de la Biblia y también es una interpretación nueva. O sea, los primeros cristianos no creían en eso. Hermana Laura, cuando termine de escuchar el audio, por favor me avisa para proseguir con los 10 minutos que le corresponde a usted. Bien, hermana Laura, puede tomarse los 10 minutos siguientes para refutar la postura de nuestro hermano Walter. Adelante. Bueno, estuvimos viendo acá lo que nuestro compañero Walter estaba diciendo en su exposición, en sus respuestas, y si analizamos un poquito para nuestro compañero, yo soy el agua, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan. El verbo es, realmente significa, representa para él, pero solo en la hostia no. Entonces, él se contradice, porque en realidad, cuando en la palabra de Dios está diciendo soy, el verbo es significa representa, porque Dios no se contiene en ningún elemento. Por eso debemos también ver la naturaleza de Cristo. Esa divinidad no puede contenerse en ningún elemento. Más bien, veamos lo que significa la verdadera cena del Señor para que puedan entender lo que es la verdadera Eucaristía, la acción de gracias, esa solemnidad, eso sagrado, eso que nosotros vamos a estar compartiendo en su reino, porque esto es a futuro. Por eso Él dice, en memoria de mí.
en memoria de mí. La cena del Señor es un drama cuyas raíces no solo están en aquella experiencia del aposento alto, sino que se extiende hacia el pasado, hasta la celebración veterotestamentaria de la Pascua. Bueno, entonces vemos acá que antes de instituir la cena del Señor, en el aposento alto, Jesús había dado instrucciones a sus discípulos para que aseguraran un cuarto con el fin de reunirse para esta ocasión, porque Él estaba llegando a su pasión, porque iba a llegar ese sacrificio, el propósito al cual Él fue instituido, su sacrificio, el sacrificio por nuestros pecados, ya estaba por llegar. Él sabía que su juicio, muerte, resurrección y regreso al Padre eran inminentes. Así que les dijo a sus discípulos, y presten atención, les dijo: deseo profundamente celebrar la Pascua con ustedes por última vez. El contexto inmediato en el que Jesús instituyó la cena del Señor fue la celebración de la fiesta de la Pascua con sus discípulos. El vínculo con la Pascua no solo se percibe en sus palabras a los discípulos, sino también en el lenguaje similar que usa el apóstol Pablo. Y él escribió así a la iglesia de Corinto. Él le dijo, en 1 Corintios 5:7, le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, le dijo así: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Está claro que la comunidad apostólica vio un vínculo entre la muerte de Cristo y la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Es algo simbólico, no algo literal. Sin embargo, la propia Enciclopedia Católica en el año 1967 dijo: no crean que todo es literal. Acá hay un grave problema de mal adoctrinamiento, que le dan más énfasis a la cruz que al que fue crucificado. Le dan más énfasis a la sangre que al que derramó la sangre por nosotros. Le dan más énfasis a la tumba que a aquel quien se levantó de la tumba. Le dan más énfasis a la madre del Salvador que al Salvador. ¿O acaso nosotros vimos que la salvación se basa en esos elementos? Se basa en Cristo. Se basa en Cristo y no es en forma literal. Esto es una conmemoración. Por eso dice bien claro textualmente, dijo Jesús: háganlo esto en memoria de mí, en memoria de mí. Lo dijo bien claro. Cuando Jesús celebró su última Pascua con sus discípulos, se alejó de la liturgia estándar en medio de la celebración. Él agregó un nuevo sentido a la celebración de la Pascua cuando tomó el pan sin levadura, añadiéndole una nueva significación. Cuando dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego, después de terminada la cena, tomó el vino y dijo: en efecto, yo le añado un nuevo significado a este elemento mientras ustedes celebran la Pascua, porque este vino es mi sangre. Así dijo: este vino es mi sangre, no la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, cuya sangre se marcaba en la puerta, sino que ahora esta copa es mi sangre. En esencia, Jesús está diciendo: yo soy la Pascua, yo soy el Cordero Pascual, yo soy el que está sacrificado por ustedes. Es por mi sangre marcada en la puerta de sus vidas que escaparán de la ira de Dios. Era lo que Jesús estaba diciendo. Así que él dijo: desde ahora en adelante, esta es mi sangre derramada por la remisión de sus pecados. Esta es la sangre de un nuevo pacto. Este nuevo pacto que él instituyó esa misma noche completa el antiguo pacto, dándole su máxima y más significativa expresión. Se puede imaginar lo glorioso que es conmemorar el sacrificio de Cristo esperando
a que algún día nosotros estemos ahí a su mesa, en su mesa, que estemos nosotros ahí sentados junto a ese glorioso Jesús. Y lastimosamente, el mal adoctrinamiento encarcela a las personas. Además de la doctrina de la transustanciación y la recreación del sacrificio de Jesús, había otros aspectos de la perspectiva católica romana de la cena del Señor que estaban mal. ¿Por qué? Porque estaba ligado a una idolatría. Estaba ligado a una idolatría. Porque eso lo menciona en 1 Corintios, capítulo 8. Y vemos que ahí decía que se hacían sacrificios a ídolos. Y también, si nosotros nos vamos un poquito a lo largo de la historia de la iglesia, la mayoría de las personas han favorecido la postura de la presencia real de Cristo. Pero ¿qué pasaba si nosotros recordamos que en Roma, en el siglo I, los cristianos fueron acusados del crimen del canibalismo? Habían rumores de que los cristianos se reunían en lugares secretos, tales como las catacumbas, para devorar el cuerpo de alguien y beber la sangre de esa persona. Aún en esta temprana etapa de la historia de la iglesia ya habían aparecido esa idea de una conexión real entre el pan y la carne y el vino y la sangre. Entonces le dan énfasis más a ese elemento que a Jesús. Sin embargo, acá nos llama la atención, Jesús nos llama la atención y él dice que eso es al momento futuro, cuando él se va a sentar con su pueblo y va a celebrar en la fiesta del reino de Dios en el cielo. Aún queda una gran celebración. Cada vez que celebramos la cena del Señor en este mundo, no solo deberíamos mirar a los logros pasados de Cristo, no solo deberíamos mirar esos logros pasados de Cristo, sino a la futura fiesta que aún está por cumplirse. Todavía nos queda más del reino de Dios por experimentar. En el Antiguo Testamento de Israel, el pueblo de Dios celebra la Pascua una vez al año. Esta Pascua miraba hacia un cumplimiento futuro, cuando el Cordero Pascual fue sacrificado en el Calvario. Hoy, cada vez que celebramos la Cena del Señor, también miramos al futuro, a la promesa de las fiestas de la boda, esa fiesta, la boda de Cristo y su novia. De este modo, la Cena del Señor es un anticipo del cielo. Un día veremos al novio en toda su gloria y veremos a la iglesia ofrecida en él en su perfección. Esta es la orientación futura de la Cena del Señor. Por eso digo que esto es algo glorioso, que no podemos tomar a la ligera este tema. Hermano Walter, por favor, me avisa a la hora que termine de escuchar el último audio de nuestra hermana Laura. Bien, amados hermanos, hemos llegado a la etapa final de este peculiar debate. Pasamos ahora al minuto de despedida. ¿Puede despedirse ahora, hermano Walter? Adelante. Bueno, muchas gracias a vos, Israel, y a Laura y a todos. Bendiciones para todos. Bueno, estuvimos 2 horas, pero fue intenso y me quedé con más ganas. Tuve algunos errores. Por ejemplo, dije, en vez de transubstanciación, dije transfiguración 2 veces. Pero es porque es la primera vez que debato en este formato. Siempre debato en texto. Y entonces por ahí algunas cosas tengo que pulir y mejorar. Y obviamente este tema es muy amplio, muy profundo y no llegamos a dar todo. Hermana Laura, puede pasar a despedirse por el espacio de 1 minuto. Adelante. Para mí un gustazo haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Walter. Sos una excelente persona. Te interesas en la palabra de Dios y bueno, Dios va a seguir guiándonos siempre a toda verdad. Muchas gracias también, Israel, a todos los que estuvieron también acá escuchando con nosotros. Este tema es exquisito, este tema es grandioso porque representa lo que a futuro nosotros vamos a vivir
con nuestro glorioso Jesús. Y muchas gracias, muchas bendiciones. Tenemos mucho más que hablar. Yo también me quedé con más ganas de tocar más temas sobre lo que es la cena del Señor. Y gracias. Bien, ya que se han despedido nuestros hermanos Walter y Laura, ahora me toca a mí despedirme. Primero quiero darle gracias a cada uno de los participantes de este debate. Gracias por el tema, gracias por el tiempo que han dispuesto, no solo para debatir, sino también para compartirlo con cada uno de los integrantes de este grupo. Me dirijo también a los integrantes del grupo. Gracias por seguir el debate. Cada uno, en base a las argumentaciones presentadas, puede sacar su propia conclusión. Bien, amados hermanos, saludos a cada uno de ustedes. Buenas noches, un abrazo a la distancia.